Ahí en su Classroom tienen un ejercicio, jóvenes, que vamos a resolver el día de hoy. Aún no me aparece el ejercicio en Classroom, licenciado, disculpe. ¿Me confirman, por favor, si ya lo tienen? Los demás. No, Liz, a mí no me aparece. A mí Buenas tardes, tampoco, Lick, me acabo licenciado. de conectar. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? A mí no me aparece. Ahorita sí ya aparece, Liz. Gracias.
Ok, jóvenes, buenas tardes a los que se acaban de conectar. Vamos a darle inicio a la clase del día de hoy. Entonces, ya tenemos ahí en la pantalla la presentación del tema que vamos a empezar el día de hoy, ¿verdad? Si ustedes lo permiten, vamos a empezar a grabar, ¿verdad? Esperemos que empiece a grabar porque aún no ha empezado. Muy buenas tardes para los que se acaban de conectar. Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. El tema que vamos a trabajar hoy se llama contratos de arrendamientos, ¿verdad? Vamos a hacer una breve introducción bajo la normativa que vamos a trabajar entonces, el ejercicio práctico. Vamos a trabajar, como les digo, una pequeña introducción para que ustedes también amplíen sus conocimientos y para que ustedes ahonden más en el tema, pueden hacer referencias acá donde vamos a hacerles a ustedes mención de la norma que ustedes tienen que leer en todo su conjunto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué son arrendamientos. En principio, vamos a trabajar entonces la NIF 16. Recordemos entonces lo que les decía, ¿verdad? Que esta NIF ha sufrido un cambio importante en la contabilización de los arrendamientos. O sea, la nueva norma dice que realiza un cambio drástico en la forma de contabilización de los arrendamientos operativos, ya que ahora se deberán mostrar como activos y pasivos por el plazo del arrendamiento, ¿verdad? Ustedes se acuerdan antes, pues no se tomaban como un pasivo ni como un activo, sino que como un gasto ese arrendamiento cuando hablamos de arrendamientos operativos, ¿verdad? Básicamente hablamos de arrendamientos operativos, todos aquellos contratos de arrendamiento de locales, lo más común podríamos hablar entonces, arrendamientos de las casas, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, se registraba entonces el gasto, ¿verdad? Pero no se dejaba como una obligación. ¿Se acuerdan que esos contratos muchas veces son multianuales, ¿verdad? Entonces, debe estar registrado también como un pasivo, ¿verdad? Que hay una obligación a largo plazo, una obligación que la empresa o la entidad tiene que solventar, derivado de un contrato formal firmado, ¿verdad? Nosotros acá nos vamos a concentrar entonces en la parte de los contratos de arrendamientos financieros, ¿verdad? Ya les hablaba un poco de los arrendamientos operativos, sin embargo, nosotros vamos a enfocar en el arrendamiento financiero. Algunos de ustedes lo dan de conocer como leasing, ¿verdad? Entonces vamos a ver la parte de la contabilización, ¿verdad? No sin antes
hacerles mención a qué se refiere el arrendamiento. Entonces, el arrendamiento es un acuerdo en el que el arrendador conviene con el arrendatario en percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas por cederle el derecho de usar un activo durante un periodo determinado. Este sería el concepto más idóneo de arrendamiento, ¿verdad? Es un acuerdo que conviene en el arrendador y arrendatario. Ya vamos a ver entonces la diferencia del arrendador y el arrendatario. Entonces, hacía mención entonces también que tenemos dos tipos de arrendamiento: el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. Cuando hablamos del financiero, es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo. La propiedad de este puede ser eventualmente transferido o no serlo. Puede tener entonces opción a compra o no. Y cuando hablamos de transferir sustancialmente todos los riesgos, es de que cuando se hace un arrendamiento financiero, por ejemplo, arrendamiento de equipo de cómputo o arrendamiento de fotocopiadoras, por ejemplo, ¿verdad? O arrendamiento de, de motocicletas o vehículos en todo caso, ¿verdad? Entonces, acá lo que se hace es transferir sustancialmente los riesgos. Obviamente, el uso de un equipo va a tener un riesgo, pero también va a tener beneficios, ¿verdad? Por tener este activo como arrendado o darlo en arrendamiento, ¿verdad? Entonces, este básicamente es el arrendamiento financiero. ¿Cuál es la característica? De que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo o del el arrendamiento como tal. En el arrendamiento operativo les hacía mención que es un tipo de arrendamiento que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas asociados a la propiedad en cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero, ¿verdad? Porque este no tiene opción a compra al final de cuentas, ¿verdad? Termina el contrato de arrendamiento, al contrario, tiene cláusulas que dependiendo la economía, como vaya la fluctuación también, ¿verdad? Se puede ir incrementando un porcentaje del arrendamiento anualmente, ¿verdad? Hablemos un poco de la inversión bruta, es la suma de los pagos mínimos a recibir por el arrendador, un arrendamiento financiero y cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador, ¿verdad? Estamos hablando entonces que bajo el arrendamiento financiero es la suma de pagos mínimos y esos son periódicos, ¿verdad? Que recibe el arrendador. Y la inversión neta es la inversión bruta en el arrendamiento del arrendador, descontada la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Ya vamos a ver que vamos a hacer un cuadro de arrendamiento, ¿verdad? Donde el arrendador se asegura una tasa de interés, ¿verdad? Para, de alguna manera también, ir descontando el arrendador esa parte del interés anual, ¿verdad? La clasificación de los arrendamientos, ya lo hablábamos, ¿verdad? Arrendamiento financiero y operativo. Ya explicamos las dos partes. Ahora nosotros únicamente vamos a trabajar el arrendamiento financiero. Y hablábamos que Perdone, ¿cuál dijo que era el que podía tener opción a compra? el arrendamiento financiero, ¿verdad? Porque un arrendamiento operativo estamos hablando entonces probablemente de terrenos, bodegas, ¿verdad? Lo más común son los arrendamientos de apartamentos o casas, ¿verdad? Donde uno vive. Esos no tienen opción a compra, ¿verdad? Al contrario, esos año con año sí tienen de repente por ahí una cláusula que dice que dependiendo la fluctuación o la inflación en todo caso del país, va a tener un incremento anual el arrendamiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de opción a compra, quiere decir, y hablamos entonces también de que se tienen todos los beneficios inherentes, ¿verdad? Todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Es que, por ejemplo, se pueden depreciar. ¿Y quién va a cargar con esa depreciación?
la persona que está que tiene en arrendamiento un equipo. Por lo tanto, entonces, al final del periodo de arrendamiento, puede haber opción a compra o no. Eso va a depender del equipo que se esté arrendando. Por ejemplo, si estamos arrendando equipos de fotocopiado, ¿verdad? Todo lo que es multifuncional, fotocopiadora, escáner, todo lo que ustedes ven en las empresas, de repente por ahí los equipos eh, se renueva ese contrato cada cierto tiempo, ¿verdad? Pero al final del tiempo, de repente por ahí, si son 5 años de arrendamiento, ese equipo que se está arrendando probablemente para dentro de 5 años ya no tenga las mismas funciones, ¿verdad? Avanzadas que puede tener un equipo tecnológico dentro de 5 años. Entonces, probablemente el dueño de la empresa que está arrendando no le interesa adquirir este equipo, ¿verdad? Que de repente hasta se puede llenar la bodega de equipo que ya está totalmente Obsoleto, Lick. obsoleto, correcto, ¿verdad? Fuera de serie. Entonces, ahí sí que entra a discreción de la empresa que está arrendando el querer o no comprar. Toda vez que las cláusulas del contrato también así lo estipulen, porque probablemente la cláusula diga no hay opción a compra. Entonces, al término del arrendamiento, viene la empresa que está arrendando, va a recoger todos esos equipos y se lleva su equipo, ¿verdad? Y hay renovación de contrato, obviamente, con equipo nuevo. Ustedes ven regularmente en sus estaciones de trabajo, ¿verdad? Algo similar. Y hay aquí muchas personas también que están conectadas que también han visto parte de la contabilización de esos arrendamientos, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, licenciado. No, Lick. Muy bien. Entonces acá vamos a ver, digamos, un diagrama de alguna manera, cómo es que te hace la transferencia de ese bien. Por ejemplo, el arrendador o la entidad financiera, ¿verdad? Ahí también está el proveedor del bien. Obviamente que de ahí nace, ¿verdad? De quién provee el bien, quién lo compra, ¿verdad? Y quién lo compra y quién lo arrenda, ¿verdad? Está la empresa, el arrendatario, ¿verdad? Es la empresa que paga cuotas periódicas. El arrendador es el que adquiere el bien objeto de leasing o de arrendamiento, ¿verdad? Puede ser triangulado o puede ser directamente arrendador y arrendatario. Acá vemos en el lado el proveedor del bien, porque obviamente hay alguien que trae este equipo, ¿verdad? Y hay alguien que lo compra para arrendarlo posteriormente. Ahora, ¿qué es un arrendamiento? Ya con el conocimiento de causa que tenemos, pregunto. ¿Alguien que Es un quiera? convenio entre dos partes, Lick. Así es. Es un contrato que se celebra entre dos partes, donde uno es Arrendatario y arrendador, Lick. correcto. Veamos, pues. Exactamente, ¿verdad? Es un contrato o parte de un contrato que transmite el derecho de utilizar un activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Obviamente a cambio de una renta mensual o anual, ¿verdad? Este básicamente es el contrato. Ese básicamente es el arrendamiento financiero. La norma diferencia un arrendamiento y un contrato de servicio en función de la capacidad del cliente de controlar el activo o objeto de arrendamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el arrendamiento, la norma nos dice, ¿cómo hacemos la diferencia entre un arrendamiento? Entonces, cuando decimos que un arrendamiento es un arrendamiento financiero, ¿por qué? Porque el cliente o la persona que recibe el bien para utilizarlo tiene el control de ese activo.
¿verdad? Y cuando hablamos del control, quiere decir que lo va a incluir dentro de sus estados financieros, ¿verdad? Entonces ahí ya se constituye un arrendamiento. Contrato de servicio ya es diferente porque no incluye ese controlar del activo, ¿verdad? ¿Quién es el arrendador? Es el propietario del bien y lo cede para uso a cambio de la recepción de una compensación llamada renta. Entonces ahí, por favor, para que ustedes vayan tomando en consideración el concepto de arrendador, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque el examen probablemente les digan, vamos, para algunos dice, hacer la contabilización desde el punto de vista del arrendador. O probablemente les pueda decir hacer la contabilización desde el punto de vista del arrendatario. Y puede ser el mismo examen, ¿verdad? Entonces ahí a veces nos presentan el arrendador y arrendatario. Entonces, desde entradita ya lleva un cero. ¿Por qué? Porque no supo diferenciar dónde iba a contabilizar cada situación, ¿verdad? Sin embargo, yo en el afán de no perjudicarlos, pues todavía por ahí le rescato un porcentaje de su examen, ¿verdad? Pero sí tenemos de una vez, que para que ustedes sepan de una vez, diferenciar entre arrendador y arrendatario y que únicamente en el examen van a contestar lo que se les esté pidiendo, ¿verdad? Entonces ya decimos que es el propietario del bien y lo cede para uso a cambio de una recepción, ¿verdad? Lo está dando, él es el arrendador. Ahora veamos el arrendatario. Sería lo contrario, ¿verdad? Es el que hace uso del bien a cambio del pago de una renta. Y el arrendamiento financiero es quien deprecia el activo, era lo que decíamos, ¿verdad? Es quien eh, adquiere los beneficios y obligaciones consecuencia del uso del bien. Entonces, ustedes cuando vean que es arrendatario, obviamente el arrendatario va a ser quien deprecie ese activo. ¿Por qué? Porque lo va a meter como un activo, ¿verdad? Entonces ya cuando estemos en la parte práctica, por eso a mí me gusta darles parte teórica, porque con esto amarrarían ustedes su caso práctico, ¿verdad? ¿Qué obligaciones? Dice. Las obligaciones por concepto de impuestos, seguros y mantenimiento, nosotros le vamos a llamar en algunos casos gastos ejecutorios o de posesión. Pueden ser asumidos por el arrendador o el arrendatario. Generalmente lo paga el arrendatario, ¿verdad? Entonces cualquiera de los dos puede asumirlo, pero generalmente es el arrendatario quien paga esos gastos ejecutorios, ¿verdad? De repente por ahí el arrendador lo que hace es, como él es el dueño del bien, ¿verdad? Entonces, él hace el contrato de mantenimiento y seguro, ¿verdad? Porque él es el dueño del bien. Probablemente él al inicio de la operación, él es el quien paga esos servicios o esos gastos ejecutorios. Pero después ya en la renta anual o mensual, es el arrendatario el que devuelve ese gasto al arrendador, ¿verdad? Pero esto ya va a estar estipulado en cada una de las cláusulas, ¿verdad? Entonces acá, por favor, les estoy dejando la cédula de amortización del arrendamiento para que ustedes ya vayan tomando nota de cómo es que vamos a realizar, ¿verdad? Vayan entonces armando su Excel de acuerdo a lo que les estoy presentando ahí, ¿verdad?
Yamilet tiene abierto su micrófono. Yamilet Seija tiene abierto su micrófono. Vamos a dejar de presentar acá y vamos a presentar entonces la parte del Excel donde vamos a realizar Vamos a silenciar aquí a la persona. Alfonso, por favor, si nos da la lectura del ejercicio, por favor. Ahorita le digo un segundito, por favor. O alguien que tenga ahí a la mano para que le dé lectura, por favor. Para no perder tiempo, ¿verdad? Ahí está, Mónica. Ejercicio número 2 de arrendamientos financieros. La entidad del Volcán S.A. arrendadora y la entidad Trail S.A. arrendataria firman un contrato de arrendamiento con fecha 1 de enero de 2021. Dicho contrato estipula que la entidad arrendadora rentará equipos de fotocopiado e impresión a la entidad arrendataria a partir de 1 de enero de 2021. El mismo contiene las siguientes estipulaciones y términos. El contrato de arrendamiento tiene una duración de 5 años. El contrato no es cancelable y exige pagos de renta anuales iguales por valor de 85.356.39 al comienzo de cada año. 2. Al comenzar el arrendamiento, el equipo tiene un valor justo de 345.500, una vida útil estimada en 5 años y ningún valor residual. 3. La entidad arrendataria pagará todos los costos ejecutorios, seguros y mantenimiento por un valor de 2.500, los cuales están incluidos en los pagos anuales. 4. El contrato no contiene opciones de renovación. No contiene opción a compra de pago al terminar el plazo de arrendamiento. 5. La entidad arrendataria deprecia otros equipos similares de su propiedad por el método de línea recta. 6. La entidad arrendadora fija la renta anual de manera que garantice una tasa de rendimiento del 10% anual sobre su inversión. Este hecho es conocido a la entidad arrendataria. 7. La inversión bruta es de 380.050 dividido en 5 rentas anuales de 82.856.39 cada una, excluyendo los costos ejecutorios más el valor residual no garantizado, que es 0. 8. El ingreso por intereses no devengados es de 34.550. La inversión bruta es de 380.050 menos 345.500. La suma de los valores actuales de las rentas y el valor residual. El precio de venta es de 345.000, valor actual de las rentas. 10. El costo de los equipos vendidos es de 245.500 y el costo de los activos para el arrendador no hay valor residual. Elaborar el cuadro de amortización del arrendamiento y realizar todas las partidas correspondientes al arrendamiento desde el punto de vista del arrendador y del arrendatario. Bueno, por ahí entonces ya ustedes se formaron una idea que todos los puntos que se leyeron básicamente son las cláusulas del contrato, ¿verdad? Una cláusula que está estipulada y que es la que vamos a
a darle solución en este ejercicio. Vamos a presentar entonces el Excel. Ustedes en este momento ya están visualizando en la pantalla, ¿verdad? Este cuadro de arrendamiento. Primero ponemos arrendamiento financiero de capital, compañía del Volcán S.A., cédula de amortización del arrendamiento. La primera columna vamos a poner los años, la segunda la fecha, pagos de arrendamiento, los gastos ejecutorios, el 10% sobre la obligación, la reducción de la obligación y el saldo de la obligación. Aquí básicamente va a ser, digamos, lo contrario al fondo de amortización, ¿se acuerdan, verdad? Acá vamos a dejar hasta cero la deuda, ¿verdad? En el otro, como su nombre lo dice, fondo de amortización, o sea, que se va acumulando año con año, ¿verdad? Vamos entonces, nos está diciendo que una renta anual de ¿cuánto? De 85,356.39 al comienzo de cada año. ¿Cuántos años son? 5. Entonces, eso es lo que tenemos, lo primerito que tenemos que determinar, ¿verdad? Al comenzar el arrendamiento, el equipo tiene un valor justo de 345,500, ¿verdad? Y la vida útil que tiene estimada es de 5 años, sin ningún valor residual. También nos está pidiendo que la entidad arrendataria, como les decía, ¿verdad?, pagará los costos ejecutorios, seguros y mantenimiento por un valor de 2,500, los cuales están incluidos en los pagos anuales, ¿verdad? Entonces, con esta información, ya podemos entonces a realizar nuestro cuadro de amortización del arrendamiento. ¿Cuándo? 1 de enero de 2021, ¿verdad? Pago de arrendamiento. ¿Dice cuánto es el saldo de la obligación al 1 de enero de 2021? 345,500, ¿verdad? Ustedes vean el numeral 2. Dice, al comenzar el arrendamiento, el equipo tiene un valor justo de 345,000, ¿verdad? ¿Y cuándo inicia esto? El 1 de enero de 2021. Vamos entonces con el número 1. ¿Con qué fecha? 1 de enero de 2021. Pago de arrendamiento, ¿cuánto? 31,569. Perdón, 85,356.39. Este va a ser el pago periódico, ¿verdad? Dice el numeral 1. El contrato de arrendamiento tiene una duración de 5 años. El contrato no es cancelable y exige pagos de rentas anuales iguales por valor de 85,356.39, ¿verdad? No es cancelable, quiere decir que tiene que ser cumplido sí o sí, ¿verdad? O si no, se hace el pago correspondiente, ¿verdad? Vamos, pues entonces, vamos a colocar los datos que nosotros ya sabemos. Tiene un contrato de 5 años. Veamos el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Las fechas: 1 de enero de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. ¿Cuánto va a ser la renta periódica? 85,356.39, ¿verdad? Esto es lo que se va a pagar anual. Esos son los datos que ya conocemos. También los gastos ejecutorios. ¿De cuánto? 2,500 cada uno, ¿verdad? Y entonces, estos datos ya los tenemos. Ahora lo único que tenemos que ver, dice el numeral 6, la entidad arrendadora fija la renta anual de manera que garantice una tasa de rendimiento del 10% anual sobre su inversión, ¿verdad? Este hecho es conocido por la entidad arrendataria. Quiere decir entonces que el arrendatario ya sabe que le va a pagar unos intereses, ¿verdad? Vamos entonces y vemos acá 85,356.39 menos 2,500. ¿Cuánto va a ser mi reducción de
la obligación. 82.856.39. Lo que estamos haciendo acá es el arrendamiento anual, ¿verdad? Le vamos a quitar los gastos ejecutorios. ¿Por qué se los vamos a restar? Porque en el numeral 3 dice, la entidad arrendataria paga todos sus costos ejecutorios, seguros y mantenimiento por un valor de 2.500, los cuales están incluidos en los pagos anuales. ¿Y cuáles son los pagos anuales? 85.356.39, ¿verdad? Pero como acá vamos a descontarle eso porque van incluidos, se los vamos a descontar de su saldo original de la obligación. ¿Y cuánto es el saldo original? Dice el numeral 2, que al comenzar el arrendamiento el equipo tiene un valor justo de 345.500, ¿verdad? Ahora vamos y decimos 345.500 menos la reducción de la obligación. Me queda ahora la obligación por 262.643.61, ¿verdad? Pues veamos también que dice que el 1 de enero, ¿verdad? Dice, vamos a ver, rentará equipos de fotocopia o impresión a la entidad arrendataria a partir del 1 de enero 2021. ¿Ah? Vamos entonces con la siguiente reducción. Y va a ser el 1 de enero 2022. Siempre el pago van a ser periódicos. Por eso que acá de una vez ponemos los pagos periódicos iguales. 85.356 menos 2.500 de gastos ejecutorios. Sí, solo sí cambiaría esto si en el transcurso del tiempo, de los años, de los 5 años, el arrendatario al arrendador le aumentan el costo de los seguros y mantenimiento, ¿verdad? Que igual se lo va a hacer saber al arrendatario en su momento. Pero imaginemos que no, esto sigue igual, ¿verdad? Entonces ahora va transcurrido un año, ¿verdad? Del 1 de enero 2021 al 1 de enero 2022 ya transcurrió un año. Por lo tanto, ahora está generando intereses de cuánto, del 10% sobre cuánto, sobre los 262.643.61. ¿Por qué no por los 345.500? ¿Verdad? Porque hasta acá no había transcurrido un año, ¿verdad? Y porque de una vez al inicio de 2021, el inicio del saldo es 345.500, pero también al inicio se hizo el primer pago del arrendamiento, ¿verdad? Por lo tanto, el saldo quedó al 1 de enero de 2021 por 262.643.61. Por el 10% igual, 26.264.36, ¿verdad? Entonces ahora decimos 85.356.39 menos 2.500 menos los intereses que son 26.264.36. ¿Cuánto va a ser la reducción de la deuda? 56.592.03. Esto es lo que estaría reduciendo entonces el arrendatario, ¿verdad? Decimos entonces 262.643.61 menos 56.592.03 es igual a 206.051.58. ¿Ah? Ese sería el saldo de la obligación al 1 de enero de 2022. Al 1 de enero de 2023 realizamos el tercer pago por 85.356.39, ¿verdad? Y los gastos ejecutorios 2.500. Acá le vamos a restar los gastos ejecutorios y también le vamos a restar el porcentaje de los intereses. Decimos entonces 206.051.58 por el 10%, esto es igual a 20.605.16, ¿verdad?
Entonces ahora para la reducción de la obligación vamos a decir 85.356.39 menos 2.500 menos 20.605.16 es igual a, aquí aumenta la reducción, ¿verdad? Por 62.251.23. Decimos entonces 206.051.58 menos 62.251.23. Esto será igual a 143.800.35 el saldo de la obligación. Vamos entonces ahora al cuarto pago, y el cuarto pago es el 1 de enero de 2024. En enero de 2024 tenemos siempre el mismo pago, ¿verdad? 85.356.39, que incluye los gastos ejecutorios. Por lo tanto, vamos a restar, ¿verdad? Y vamos a restar también los intereses. ¿Por cuánto? 143.800.35 por el 10% igual 14.380.03. ¿No? Ahora decimos 85.356.39 menos 2.500 menos 14.380.03. Esto es igual a 68.476.36. Mismos que estarían siendo abonados a la obligación. Decimos entonces 143.800.35 menos 68.476.36. Mi saldo de la obligación, o el saldo de la obligación, ¿verdad? Porque es para los dos lados, tanto para el arrendatario, para el arrendador, es de 75.323.99. Y ahora nos vamos al último año. Siempre la renta va a ser anual de 85.356.39 menos 2.500 menos los intereses que salgan producto de decir 75.323.99 por el 10%, ¿verdad? Son 7.532.40. Ahora, para ver cuánto es lo que vamos cuánto se le va a abonar al saldo, va a ser 85.356.39 menos 2.500 menos 7.532.40 es igual a 75.323.99. Se lo restamos al saldo, 75.323.99 menos 75.323.99 es igual a 0. Y hasta aquí estaría entonces el saldo de la amortización del arrendamiento. ¿Dudas con este cuadro? Vamos a hacer la suma entonces. ¿Cuánto va a ser el pago del arrendamiento? 426.781.95. ¿Cuánto se pagó de gastos ejecutorios? 12.500. ¿Y cuánto se pagó de intereses? 68.781.95. Y este es el valor justo de reposición, 345.500. ¿Cuál es la interpretación de esta cédula? Que durante los 5 años se van a pagar 426.781.95, que lleva incluido los gastos ejecutorios y 68.791.75 de intereses, ¿verdad? Aparte de la renta que está cobrando el arrendador, también está cobrando intereses. ¿Dudas? No, Lick. Está Ok. todo bien, Lick. Perfecto. Vamos entonces. Ahora dejamos este cuadro y con este cuadro, por favor, téngalo presente. Al igual que el fondo de amortización, vamos a realizar la contabilización en cada uno de los años, ¿verdad? Nos vamos entonces a las partidas. Hicimos el volcán. Contabilización del arrendador. Bueno, acá vamos a hacer
las dos contabilizaciones a la vez para que ustedes vean el efecto que surte en una contabilidad al momento de una operación. ¿Qué efecto entonces ocasiona en la otra contabilización, verdad? Obviamente, si hay una operación, por eso es que decimos el contrato que es, el arrendamiento que es un contrato entre arrendador y arrendatario, es celebrado entre los dos. Por lo tanto, las operaciones que haga una empresa respecto a ese contrato va a afectar también las operaciones de la otra empresa. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos la otra empresa y la contabilización del arrendatario, empresa a quien se le entrega el equipo, ¿verdad? Y el arrendador, empresa que entrega el equipo a cambio de una prestación llamada renta, ¿verdad? Vamos a hacer la división acá. Vamos entonces ahora con la partida 1. La partida 1 del lado del arrendador, el 1 de enero de 2021. ¿Qué pasó el 1 de enero de 2021? Se celebra el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a darle ingreso a ese contrato y dice arrendamiento financiero por cobrar, ¿verdad? Aquí, el arrendador está reconociendo un activo, ¿verdad? ¿Por cuánto? Por 414,281.95. El costo del equipo, 245,500. Recuerde que nos está dando, si no nos diera el costo del equipo, pues no hacemos no ponemos esa cuenta, ¿verdad? Sin embargo, en el numeral 10 nos dice el costo de los equipos es de 245,500. El costo de los activos para arrendarlo no hay valor residual. Entonces nos dejamos con 245,500, ¿verdad? Vamos entonces ahora con el valor del equipo. El valor del equipo, obviamente, ¿cuánto va a ser? 245,500, ¿verdad? Si se dan cuenta, le estamos dando salida a este equipo, ¿verdad? Ahora vamos con los intereses por arrendamiento percibidos no devengados. ¿Cuál es el valor? Ya lo tenemos en el fondo, en el cuadro del fondo de amortización. Tenemos entonces 68,781,95, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? Si no hay dudas, seguimos. De repente por ahí vamos a encontrar alguna duda, ¿verdad? Les pregunté si no habían dudas porque nadie me hizo reparo sobre el monto del arrendamiento financiero por cobrar, ¿verdad? Vamos entonces ahora, venta del equipo. ¿Cuánto es? 345,500, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá en arrendamiento financiero por cobrar, lo único que le estamos restando va a ser los gastos ejecutorios, ¿verdad? Entonces tenemos, la explicación sería registro o aceptación del contrato total de la renta menos los costos ejecutorios. Registro de la aceptación del contrato total de rentas menos gastos ejecutorios, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver qué pasó del lado de la empresa Trail, de la empresa del arrendatario, entonces, ¿verdad? Vamos a ver con el mismo número de partida, solo para que tengamos de una vez la dinámica de cómo estamos resolviendo el ejercicio.
Lo vamos a hacer así solo para efectos didácticos, ¿verdad? Vamos a contabilizar las dos empresas a la vez y ver qué sucede en cada una de las empresas de acuerdo a las operaciones que se realicen, ¿verdad? No obstante, obviamente cada empresa tiene su contabilidad por separada, pues, ¿verdad? Únicamente para efectos didácticos. Siempre entonces, ¿qué pasó el 1 de enero de 2021 con el arrendatario? El arrendatario entonces va a recibir un equipo bajo arrendamiento financiero. ¿Qué está haciendo acá? También está reconociendo un activo, ¿verdad? ¿Por cuánto? 345,500 y va a dejar una obligación. Y esa obligación va a ser bajo un arrendamiento financiero. 345,500. Acá va a ser entonces la partida para registrar la obligación con el importe neto, ¿verdad? Esto es para darle entonces el origen de la operación del arrendamiento. Vamos a ver entonces la partida número 2. 1 de enero de 2021. Siempre 1 de enero de 2021. Vamos a dejar acá vamos a tratar de resolver porque avancemos y pues si generan dudas anótenlas y las vamos a ir contestando más adelante. No sin antes contestarle a Michelle que había levantado la mano antes de darles la instrucción. ¿Y Michelle? Licenciada, disculpe, ¿dónde sacó la cantidad de 414,281,95? Ok, lo que les decía, ¿verdad? Eso lo tenemos entonces en la cédula de arrendamiento. ¿Cuánto se está pagando en los 5 años? 426,781,95. Y le quitamos los 12,500 de los gastos ejecutorios, ¿verdad? Gracias, licenciado. Ok, por eso la partida dice registro a la aceptación del contrato total del arrendamiento menos los gastos ejecutorios, ¿verdad? Vamos con la número 2 entonces, y en la número 2 vamos a contabilizar el registro de los pagos al arrendatario. Vean, pues probablemente este procedimiento no lo hagan en otro salón, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo que hago es que estos gastos ejecutorios los hago por cobrar porque lo está pagando el arrendador a cuenta del arrendatario. Prueba de ello es que va incluido en los pagos anuales. Si se dan cuenta, ¿verdad? Y si se dan cuenta ustedes también, en el numeral 3 dice, la entidad arrendataria pagará los costos ejecutorios por un valor de 2,500, los cuales están incluidos en los pagos anuales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el arrendador? El arrendador lo que hace es pagar esos gastos ejecutorios a cuenta del arrendatario, los 2,500, ¿verdad? Estos aquí se los paga a una entidad X que le cobra ese servicio, ¿verdad? ¿De dónde sale? De Caja Iván, ¿verdad? Entonces acá decimos registro de los gastos ejecutorios a cuenta del arrendatario. Quiere decir que el arrendador los está pagando a cuenta del arrendatario. ¿Por qué? Porque en la renta anual el arrendatario se los devuelve. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué pasa entonces en la partida número 2 del arrendatario. 1 de enero de 2021. Aquí no se hace partida, ¿verdad? Respecto a esta operación, ¿verdad? Por eso les digo acá, por favor, que no nos vamos a confundir. Esto lo estamos haciendo con fines didácticos, para que ustedes vean qué operaciones se hacen producto de una operación con otra en las diferentes empresas. Acá, si ustedes estuvieran contabilizando el arrendatario, obviamente la partida 2 lo van a poner, no hay partida, obviamente no, ¿verdad? Porque esta es la contabilización del arrendatario, entonces van a poner ustedes la partida que corresponde. Pero para llevar un orden cronológico y un orden en cuanto al correlativo de partidas, es que estamos haciendo esto. Yo lo quiero ver si alguien tiene confusión con eso o estamos de acuerdo. Explique como las
empresa del volcán es el dueño, ¿verdad? Siempre mantiene esa obligación a su nombre, pero la transfiere, digámoslo así, por medio de la renta, se le devuelve el dinero, ¿verdad? Es correcto, así es. Por eso es de que, por eso si estamos hablando de orden cronológico, estamos hablando de orden de fecha. Si estamos hablando de orden correlativo, entonces en el lado 2 no habría partida del lado del arrendatario. Pero en la vida real no van a hacer ustedes ahí, no hay partida. Ahora obviamente van a poner la partida que corresponde. Pues ahora vamos entonces a ver la partida número 3. La partida número 3 entonces vamos a contabilizar siempre con 1 de enero de 2021, a contabilizar el primer pago recibido de la renta del lado del arrendador. Para ello decimos caja y bancos. ¿Con cuánto? 85,356.39. 85,356.39. ¿Va? Y nos vamos ahora a la siguiente cuenta que se llama gastos ejecutorios por. Aquí ya los pagó, en la número 2 los pagó. Ahora en la número 3 los está dejando por cobrar, ¿verdad? O los está dejando a cero. ¿Por qué los está dejando a cero? Porque ya lo recibió acá, como dijo el compañero anteriormente, ¿verdad? Aquí ya lo recibió por parte del arrendatario. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá lo dejó por cobrar y acá ya lo cobró. Por lo tanto, aquí el gasto queda a cero para la empresa del volcán. ¿Verdad? Ahora sí vamos a ver cuánto pagó o recibió por ese arrendamiento financiero. Recibió entonces 82,856.39. ¿De dónde sale este dato? Nos vamos entonces, ustedes revisen ahora su ejercicio para ver dónde tienen este dato. En reducción de obligación, Lee. En la reducción de obligación, así es. ¿Ejercicio dónde? En la cédula, En el, Numeral 7, ¿verdad? Dice 5 rentas anuales de 82,356.39. ¿Verdad? Y si ustedes ven entonces su cédula de arrendamiento, aquí se pueden ver 85,000 menos los 2,500, ¿verdad? Entonces acá estaríamos con la partida número 3, ¿verdad? Ustedes quieren le ponen como referencia ahí a qué partida corresponde, ¿va? Para que ustedes se vayan guiando. Estaría la partida número 3 entonces, del lado del arrendador. Registro del primer pago recibido del arrendamiento. Ahora vamos a ver qué pasó del lado del arrendatario. Si de un lado recibió, el otro lado pagó, ¿verdad? Vamos entonces con 1 de enero de 2021, gastos ejecutorios. Obviamente aquí está registrando su gasto porque hasta aquí empieza a pagar él. ¿Sí? 2,500. Obligaciones bajo arrendamiento financiero. ¿Qué va a pasar? Va a rebajar su saldo de la obligación. ¿Cuánto es la obligación? 345,500. Entonces, con la partida 3 está rebajando la obligación de 82,856.39. Lo podemos ver acá, miren. ¿Cuánto es el saldo actual? 262,643. ¿Verdad? Ahora ya estamos viendo desde el punto de vista del arrendatario. Siempre la partida 3. Estos datos les corresponde ahora al arrendatario. ¿Verdad?
82,000, 856 y 2,500. 82,000 y 2,500 contra lo que va a pagar de renta anual. Eso no va a cambiar. 85,356. 85,356. Si ustedes notan acá, 1 de enero, ¿verdad? 85,000, 2,500 y 82,000. Con la partida 3 es lo que ahora estamos hablando desde el punto de vista del arrendatario. Ahora le ponemos explicación. ¿Cuál sería la explicación acá? Registro del primer pago de arrendamiento. Pago, ¿verdad? El otro es primer pago recibido. De aquí en adelante va a ir siendo repetitiva las operaciones toda vez que van a ir cambiando las fechas y los montos de acuerdo a la cédula de arrendamiento. ¿Tenemos dudas acá con la partida 3? Estamos bien, ¿verdad? Vamos, pues entonces vamos ahora con la partida número 4. Ahorita aquí es de seguirle la secuencia a esto, ¿verdad? Vamos, pues la partida 4 es 31 de diciembre de 2021. ¿Por qué 31 de diciembre de 2021? El lado del arrendador. Hay que registrar acá. Los gastos ejecutorios. No, esos ya están registrados al inicio del año. El segundo pago. Los intereses, Lick. Correcto, los intereses. Si ustedes se dan cuenta acá tenemos intereses percibidos no devengados. ¿Y cuándo se van a devengar? Cuando transcurra el primer año. Es lo que aquí vamos a transformar o vamos a decir que vamos a plasmar lo que está descrito en la cédula de arrendamiento, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? 26,000 de intereses, ¿verdad? ¿Qué va a pasar entonces del lado del arrendador? Va a decir entonces, intereses por arrendamientos percibidos no devengados, 26,000. Va a rebajar entonces los 68,000 que tenemos aquí arriba, ¿verdad? ¿Sí? Contra intereses sobre arrendamientos producto, ¿verdad? Entonces acá ya fue efectivo los intereses. ¿Por qué? Porque ya transcurrió un año. Por eso es 31 de diciembre de 2021. Para registrar los intereses devengados del primer año. ¿Sí? Es lo que está en este cuadro, ¿verdad? En esta cédula. Vamos ahora con esto. ¿Qué pasó del lado del arrendatario? El arrendatario, entonces, si obviamente de un lado fue producto, del otro lado va a ser gasto por intereses, ¿verdad? Al 31 de diciembre de 2021. ¿En cuánto? ¿O qué cuenta? Intereses sobre arrendamiento. 26,264.36 contra intereses sobre arrendamientos financieros por pagar, ¿verdad? Aquí deja provisionado ese pago por 26,264.36. ¿Por qué provisionado? Porque lo va a pagar hasta el 1 de enero de 2022 para registrar los intereses sobre el saldo del capital, ¿verdad? Entonces acá, obviamente, como ya transcurrió un año, va a dejar los intereses que corresponden a ese año, el 2021. Pero, ¿cuánto lo va a pagar? Ahí dice al inicio de cada año, ¿verdad? Entonces va a pagar esos intereses el 1 de enero de 2022. ¿Verdad? Vamos a ver ahora con la partida número 4 qué sucede. Ahí conforme va transcurriendo las partidas y las operaciones, vamos a ir elucidando cada una de las dudas que se tengan de momento. Vamos entonces con la partida número 5, con 31 de diciembre de 2021. Acá no hay partida. Acá hasta aquí llegamos con el 2021. A diferencia del 2020,
el 2021 del lado del arrendatario. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué partida nos hace falta? Si ustedes se acuerdan. ¿Qué Para el dijimos en interés, el pago de interés? No, el pago de interés es el 1 de enero de cada año. ¿Se acuerdan de la teoría? Dijimos que el gasto financiero, entonces, una de sus características es de que adquiere los derechos y obligaciones por el uso del bien. Uno de los derechos que tiene entonces es registrar la depreciación, ¿verdad? Decimos entonces depreciación, arrendamiento financiero por el método línea recta, ¿verdad? 69.100. Contra depreciación acumulada, arrendamiento financiero, 61.100. Paramos la partida y decimos registro del primer año de la apreciación bajo el arrendamiento financiero, ¿verdad? ¿Por qué 69.100? ¿De dónde sale 69.100? Es dividido entre los 5 años, ¿no? ¿Qué dividimos ahí? Es el 20% del total del activo. de los ¿Correcto? 34, ¿cómo es? 345.500. Correcto. 345.500 por el 20%, o dicho de otra manera, 345.500 dividido 5 años de uso, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, como les decía, ¿verdad? Esto es solo para efectos didácticos, que estamos haciendo las dos contabilizaciones a la vez. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y para que vean la diferencia, qué es lo que sucede en una contabilización y otra. El habla arrendatario es porque está haciendo está aquí ejecutando el derecho por el uso del bien, que sería entonces derecho a depreciarlo, ¿verdad? Mientras que el arrendador obviamente no va a depreciar nada, ¿verdad? Veamos pues, sigamos entonces con la partida número 6. Y decimos entonces, 1 de enero de 2022, ¿qué sucede el 1 de enero de 2022 con el arrendador? Ahora sí los gastos ejecutorios por Correcto, de cobrar. cada año, ¿verdad? Gastos ejecutorios por cobrar, los va a dejar por cobrar contra caja de banco. ¿Ya los pagó? Lo único que va a hacer es esperar el pago del arrendador. ¿Ah? Y en la partida número 6 acá no correspondería entonces partida, ¿verdad? Porque va a corresponder la partida hasta cuando haga el primer pago al arrendador. Vamos con la partida número 7. La número 7 siempre con 1 de enero de 2022. ¿Qué va a registrar el arrendador? Va a registrar el segundo pago recibido. Decimos caja y bancos, ¿con cuánto? Siempre va a recibir 85.356.39, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Y así como el arrendatario también, siempre, cada año va a pagar los 85.356.39. Tanto el lado de caja y bancos del arrendador como el arrendatario no cambia, solo que de un lado es ingreso y del otro lado es egreso, ¿verdad? Ahora le vamos a dar vuelta a esos gastos ejecutorios, ¿verdad? Fíjense que se me va a ir ahorita la señal, pero yo me conecto ahorita de inmediato. No se fue la señal, fue falsa alarma. Vamos pues, por si se va igual yo me conecto de inmediato. Vamos pues, entonces vamos acá, gastos ejecutorios por cobrar, los 2.500, ¿verdad? Con eso deja hacer esa cuenta, porque ahora se está cobrando acá renta anual. Vamos con arrendamiento financiero por cobrar. ¿Cuánto va a ser ahora? 82.856.39. Noten ustedes entonces que del lado del arrendador la partida es exactamente igual. No cambia en su estructura ni en sus valores. Únicamente va a cambiar el año, ¿verdad? Es obvio.
Por el lado de la contabilización del pago es más fácil la del arrendador, ¿verdad? Porque no cambia ningún solo monto. Veamos del arrendatario si va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar el arrendatario? 1 de enero de 2022. Gastos ejecutorios, obviamente, los 2.500, está registrando el gasto. Intereses sobre arrendamientos por pagar. Aquí está pagando los 26.264 que dejó provisionado. ¿Cuándo? El 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? Ahí los dejó provisionados. Sí registró el gasto, pero lo dejó provisionado. Hasta hoy, 1 de enero, los está pagando, ¿verdad? Entonces le da vuelta a esa provisión con el pago. Y luego tenemos obligación bajo arrendamiento financiero. ¿Cuánto está rebajando de esta deuda? 56.592.03. Aquí están, ¿bien? 56.592.03. Entonces, como ustedes saben, o como ya vieron, la partida correspondiente al pago recibido, o sea, del lado del arrendador, no va a cambiar. Aquí está, miren. No va a cambiar para nada durante los 5 años. La que cambia va a ser del lado del arrendatario. ¿Qué partida le vamos a poner acá? La número 7. Es que ustedes tengan ahí referencia, ¿verdad? ¿Qué vamos a contabilizar? El pago, ahorita vamos a ver desde el punto de vista arrendatario, ¿verdad? O la empresa Trail. El 1 de enero de 2022, el segundo pago por 85.356.39, el pago de los gastos ejecutorios y el pago de los intereses de 26.264.36 contra la reducción de la deuda de 56.592.03, ¿verdad? ¿El pago cuánto va a ser? Lo mismo, ¿verdad? 85.356.39. Noten ustedes entonces que son exactamente los mismos valores que tenemos en esta línea que ya les marqué, ¿verdad? Como les digo, el lado del arrendador casi no va a cambiar los datos, van a ser los mismos. Del lado del arrendatario, sí cambian los valores de acuerdo a los años transcurridos y los porcentajes calculados según la cédula de arrendamiento, ¿verdad? Entonces, se nos fue el tiempo sin sentirlo, ¿verdad? Y aquí nos quedaríamos entonces para el siguiente día de clases. Vamos a detener la grabación acá para que sea efectiva la grabación y el día de mañana que nos toca clase volvemos a grabar, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, si ustedes tienen alguna duda, con mucho gusto podemos tomarnos un par de minutos acá antes de que yo me conecte a la otra clase. ¿Cómo ven el tema? ¿Se comprenden bien todos los datos, Lick? Ok, igual, si ustedes tienen dudas, ahí sí que vamos a ir haciendo la respectiva pausa cuando ustedes generen sus dudas, ¿verdad? Igual esto lo estamos empezando hoy. Vamos entonces hasta acá a dejar la clase y nos vemos el día de mañana, por favor, a terminar este ejercicio completo. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado, Muchas gracias. licenciado, una pregunta. Adelante, Ruth.
Licenciado, una pregunta, ¿en dónde puedo ver las clases que han estado grabadas para volver a repasar? Ya ahí están en su calendario, o donde usted se conecta, ahí están las clases grabadas. Sería en el Drive, ¿no? Ah, sí, ahí es, En el Drive de la clase. en el drive de la clase, así es. Ah, ok. Está bien. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, feliz noche, jóvenes, que estén bien. Disculpe, solo tengo una duda. Entonces, en el examen podríamos tener tanto las dos partes, ¿verdad? Tanto arrendador como arrendatario. Perdón, perdón. En el examen podrían venir estas dos partes juntas. No, no, no. Ah, No, ok. legal, por eso les dije yo, les pueden pedir del punto de vista arrendador o arrendatario. Ah, ok, perfecto. Ok, Gracias, licenciado. una orden. Feliz noche, jóvenes.